Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Participa en el primer curso bíblico a la luz de las enseñanzas de San Óscar Romero. Sintonizas La Palabra No Está Encadenada, desde la catequesis de Monseñor Romero. Tema número 8. Conceptos básicos para entender e interpretar la palabra de Dios. ¿Verdad? Esta palabra que está aquí recogida en este libro de La Palabra No Está Encadenada, como un resumen de la catequesis bíblica de Monseñor Romero, y que nosotros estamos en esta nueva forma de la tecnología pues transmitiendo. Hemos hecho ya 7 temas, podríamos decir que han sido 7 temas introductorios. En este tema 8 continuamos todavía un poco esa introducción, pero vamos a ir entrando ya poco a poco a algunos temas más específicos. Hoy, por ejemplo, vamos a reflexionar sobre algunos conceptos básicos que Monseñor Romero nos da para leer, para comprender mejor la palabra de Dios. Seguimos recibiendo saludos de diversos países. Hoy agradecemos a nuestra amiga Amparo Beltrán de Colombia, que nos ha mandado unas felicitaciones, un saludo. Ellos tienen allá también en Colombia una radio y dicen que van a ver si van a transmitir también nuestros programas. Muchas gracias, Amparo, allá en Colombia, Bogotá. En esta catequesis estamos utilizando esta metodología, ¿verdad?, de una catequesis simulada, de una entrevista simulada a Monseñor Romero. Entonces nosotros hoy vamos a preguntarle, Monseñor Romero, cuáles son, desde su punto de vista, y comentando la carta a los Hebreos, algunas de las características de la palabra de Dios. De que la palabra de Dios es penetrante como una espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Con esta motivación, San Pablo quiere animar a los cristianos a no desfallecer en la fe, porque la palabra de Dios que nos va alimentando domingo a domingo y siempre que reflexionamos en familia o en comunidad, la Sagrada Escritura es palabra que alimenta, es palabra que juzga, es palabra como espada que penetra la intimidad del corazón, hasta donde se distingue alma y espíritu. Una distinción bastante discutida en la Biblia, pero parece que quiere decir que el hombre no es solo cuerpo y alma, sino que esa alma, parte espiritual del hombre, se abre en una capacidad para recibir un espíritu nuevo, la vida divina de Dios. Pues hasta allá penetra esa palabra precisamente para llenar esa potencialidad del hombre que solo Dios puede llenar. Ahí tenemos entonces algunas características importantes que Monseñor Romero señala sobre la palabra de Dios y que debemos de tenerlas en cuenta para entenderla, para aplicarla, ¿verdad? Esa palabra es viva, es eficaz, más tajante que espada de doble filo, es alimento para nosotros, es palabra que juzga, ¿verdad? Es palabra que penetra, dice, hasta los tuétanos. Utiliza esta figura muy significativa. Bien, y ahí tenemos una recomendación que nos da, dice, siempre que reflexionamos en familia o en comunidad, la Sagrada Escritura es palabra que alimenta, palabra que juzga,
palabra como espada que penetra a la intimidad del corazón. Ojalá nosotros logremos también tener esa experiencia profunda de la palabra de Dios. Ahora le preguntamos, ¿es la palabra de Dios también humana? ¿Por qué, Monseñor Romero? Aquí no tenemos el audio, pero sí tenemos la ayuda de nuestra amiga Paola, que nos va a leer esta cita. Es una palabra divina, pero humana, porque viene de Dios. Tiene también sus raíces humanas y tiene sus aplicaciones en las cosas concretas de la tierra. Desencarnarse y no pensar en las cosas de la tierra no sería palabra de Dios. Encarnarla demasiado y olvidarse que es de Dios tampoco sería palabra de Dios. Esta alimentación de la palabra divina cunde y culmina cuando se encuentra, dice Pablo IV, en el gran signo del encuentro con Dios, que es la Iglesia, y en los signos sacramentales. Gracias, Paola, por leernos esta cita del 7 de abril de 1977. ¿Verdad? Esta homilía en la que tocó este tema importante, que es palabra divina, pero es también humana. A veces, como decimos, palabra de Dios, pensamos que es una palabra directamente bajada, caída del cielo. La tomamos textualmente, al pie de la letra. Y sí es cierto, ¿verdad?, que viene de Dios, pero también ha pasado por un proceso humano, también es palabra humana. Por eso, dice Monseñor Romero, puede haber dos riesgos. Uno, el desencarnar la palabra, es decir, que no la logramos identificar también como palabra humana, y la otra es encarnarla demasiado, ¿verdad? Aplicarla tanto que pierde la dimensión divina. Evitemos esos dos peligros, ¿verdad? Desencarnarse o encarnarse demasiado. Preguntemos ahora a Monseñor Romero, ¿cómo podemos entender entonces la obra de Dios y la obra humana en la escritura de la palabra? El Espíritu Santo le da unidad a toda la historia de Israel. Por eso la Biblia, que es la historia de ese pueblo, aparece como el libro del Espíritu Santo. Aunque lo han escrito hombres de diversos siglos y de diversas culturas, es el Espíritu Santo el que va escribiendo esas páginas de la historia de Israel, que es la Biblia, modelo de todas las historias de todos los pueblos. Por eso todos los pueblos tenemos que leer la Biblia y aprender en ella las relaciones entre la fe y la política. La Biblia es el libro modelo para aprender allí a vivir esa relación maravillosa de fe y política. Entonces es el Espíritu Santo quien obra esa unidad misteriosa, podríamos decir, entre esa palabra divina que viene de Dios, pero que también pasa por un proceso humano, ¿verdad? Como esa realidad también vamos a ver que se refleja ese aspecto humano y al mismo tiempo aspecto divino, se refleja también en la iglesia, que es una iglesia santa, pero también es pecadora, ¿verdad? Y ahí hay un misterio también, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto, Monseñor Romero? ¿Dónde está la fuente de esta santidad de una iglesia pecadora pero que anhela la santidad? La fuente está en lo que nos dice San Pablo ahora. Habéis recibido la palabra de Dios como palabra de Dios y no como palabra de hombre. En eso está el secreto. Ciertamente este no es un tema fácil, ¿verdad? Esta distinción de la palabra divina y palabra humana, así como no es fácil entender nuestra dimensión de personas que somos pecadoras, pero al mismo tiempo tenemos la gracia de Dios. Y en la iglesia lo vamos a ir poco a poco en esta catequesis estudiando y entendiendo qué es lo que nos dice Monseñor Romero. Pasemos ahora a una breve pausa musical. Bienvenidos
Vamos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Todo aquel que atesora en su alma la bendita palabra de Dios, da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Ya no seas oyente olvidadizo al escuchar la palabra de Dios. Antes bien lucha por practicarla y feliz contento en su alma serás. Antes bien lucha por practicarla y feliz contento en tu alma serás. Así pues, hemos visto estas principales características que hoy nos ha señalado Monseñor Romero de la palabra de Dios. Repasémoslas, volvamos a escuchar el audio o repasemos el texto para reflexionarlas, para asimilarlas mejor. Y también, pues, por qué la palabra de Dios es también palabra humana. ¿Qué consecuencias se deducen de esta doble realidad? Que la Biblia, la Sagrada Escritura, es divina, pero también es humana. Respondámonos a la pregunta que nos ha hecho hoy Monseñor Romero. ¿Dónde está la fuente de esta santidad de una iglesia pecadora, pero que anhela también la santidad? Hoy nos ha explicado ese tema. Y para llevar un poco más a la práctica, no solo a la comprensión de los textos, sino también a hacer vida esta catequesis de hoy, preguntémonos, esto que acabamos de escuchar de Monseñor Romero nos ha dicho: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu, dice, coyunturas y tuétanos. Está usando unas figuras bien significativas, ¿verdad? La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Qué experiencia tenemos nosotros en ese sentido? La palabra de Dios es para nosotros, para nuestra vida personal, también como una espada de doble filo. Es también tajante, ¿verdad? Que llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Tenemos experiencia personal, familiar o comunitaria de una palabra de Dios penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa experiencia es bueno que la explicitemos, que la saquemos a flote. ¿Cuál es también nuestra experiencia sobre esa doble realidad de la palabra de Dios, que es divina y es humana? Se nos ha hecho difícil entender ese doble aspecto de la palabra de Dios. ¿Por qué se nos ha hecho difícil? Hoy Monseñor Romero nos ha dado algunos tips, podríamos decir, ¿verdad?, sobre cómo entender esa doble realidad. Y a partir, pues, de nuestra condición de personas católicas, religiosas, cristianas, ¿verdad? También condición de pecadores, pecadoras. ¿Qué compromiso personal, familiar, comunitario podemos tomar a partir de la catequesis de hoy? Hermanas, hermanos, hasta aquí el tema de hoy, siguiendo la catequesis bíblica y romeriana. Hemos visto algunas características y algunos conceptos básicos para ir entendiendo, para ir leyendo mejor la Sagrada Escritura. Vamos a terminar
pidiéndole a Monseñor Romero algún consejo para ponerlo en práctica a partir de este tema. Tiene gran actualidad esta exhortación. Domingo, día del Señor, día del descanso. Es como una figura que se asoma a la historia tan trabajosa de los hombres para decirles el gran descanso que nos espera. Cada domingo cuando venimos a misa, sintamos que de veras la peregrinación de nuestro desierto se detiene junto a las fuentes de la palabra y nos alimenta. Procuremos alimentarnos para que la semana que comienza nos encuentre optimistas, animados, que ninguno se vaya a quedar en la peregrinación del desierto, que nadie vaya a apostatar de la confianza en el Señor. Y así llegaremos a ese Dios que nos va platicando en el diálogo de la palabra divina durante nuestra liturgia de la palabra, hasta el día en que su palabra viva, penetrando hasta lo más profundo de nuestras intenciones, nos juzga y nos dé un lugar en su descanso eterno. Gracias, que Dios les bendiga. La enseñanza bíblica ha terminado. El hermano Armando Márquez te espera en la siguiente. Has escuchado La Palabra No Está Encadenada. Gracias a radioangelus.org. Que busca y construye su